¿Hay evidencia bíblica para la teología de la última generación? Primero hay que destacar que hay 4 argumentos principales en contra de la teología de la última generación. El primero dice que la teología de la última generación no tiene apoyo bíblico para sus ideas, en cambio se basa solo en los escritos de Ellen White. El segundo argumento en contra de la teología de la última generación es que enseña una forma de legalismo. Argumenta que la teología de la última generación se enfoca en el comportamiento y enseña que los creyentes vivirán vidas sin pecado, sin un Salvador, poco antes de la segunda venida. Y esto hace que el sacrificio de Jesús carezca de sentido. El tercer argumento en contra de la teología de la última generación es que el ser humano no puede vindicar el carácter de Dios, sino que es Cristo quien vindica el carácter de Dios solamente. Se argumenta que la vindicación del carácter de Dios no puede depender de meros humanos, porque eso hace que Dios dependa de nosotros. Cristo vivió sin pecado, demostró al universo que la ley de Dios se puede obedecer perfectamente y que no es necesario que los seres humanos prueben lo que ya se ha demostrado que es posible. Y el cuarto argumento contra la teología de la última generación es que la impecabilidad no es posible en esta vida antes de la segunda venida de Cristo. Nosotros hoy solo nos vamos a enfocar en el primer argumento y vamos a comprobar bíblicamente que sí existe evidencia para la teología de la última generación. En 2 de Pedro 2:13 nos dice que cuando se habla de que debemos ser sin mancha, esta palabra él usa el mismo lenguaje que se usa para describir la vida de Jesús en 1 de Pedro 1:19, describiéndolo a él sin mancha. Pedro destaca aún más este punto al indicar que el día en que Cristo regresará está esperando una clase de personas específica que tenga conversaciones santas y piadosas. Pedro agrega que los creyentes no solo deben estar sin mancha, sino que también deben ser hallados irreprensibles. La palabra encontrado implica que el desarrollo del carácter ya ha terminado, ya ha tenido lugar antes de la segunda venida, y no durante o después de la segunda venida. Pablo nos exhorta a quitar toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Y para qué? En otro de sus libros explica para qué. En Colosenses 1:27 al 28 dice que Dios quiso dar a conocer a todo hombre en Cristo para presentarnos perfectos. Ahora, esto no significa que otras generaciones de creyentes no hayan sido llamados a tener una experiencia tal, pero la última generación será la primera en experimentarla. Es más, ¿han notado que todas las promesas que encontramos en Apocalipsis a las 7 iglesias se dan a los creyentes que han vencido? ¿Y qué han vencido? Bueno, sigamos viendo. Pablo también comenta que el propósito de los dones espirituales es para la perfección de los santos y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12 y 13. Pablo también deja en claro que es Dios quien hará el trabajo de hacer que su pueblo sea irreprensible en santidad, para estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 3:13. A diferencia de los opositores de la TUC, que creen que esta es una obra parte de Dios, Pablo argumenta que es Dios quien asume esta responsabilidad de santificarnos por completo, para que sus seguidores puedan ser preservados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Dios es quien toma la responsabilidad por el desarrollo del carácter de la humanidad, o de esta última generación. Dios es quien puede guardarnos de vuestra caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Judas 24. En resumen, hay abundante evidencia bíblica de que la última generación de creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese alcanzará una condición de desarrollo de carácter que se compara con la maduración de una cosecha. La maduración del carácter del creyente para la cosecha es un proceso que tiene un comienzo, una continuación y también un final. De todos los pasajes que tratan este tema, es posible sacar con confianza la siguiente conclusión. Autores del Nuevo Testamento como Pedro, Santiago,
Juan, Judas y Pablo enseñan que aquellos creyentes que estén vivos cuando Cristo regrese serán como Cristo de una manera que no lo había sido otro grupo de creyentes en generaciones anteriores. Los autores bíblicos describen el carácter de aquellos creyentes que están vivos cuando Cristo regrese como sin mancha, santificado totalmente, irreprensible, sin mancha, perfecto en cuanto a la conciencia, perfeccionando la santidad. Y Cristo dice que vencerán como Él ha vencido. Estas palabras y términos se usan específicamente en relación con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, en conclusión, hay suficiente evidencia.